Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Este es un canal de comunicación para compartirles nuestro trabajo, nuestras investigaciones y las reflexiones de investigadores e investigadoras que nos visitan en Girona. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de nuestro podcast, el podcast de la Cátedra de Cultura Jurídica. Mi nombre es Edgar Aguilera y me da mucho gusto estar el día de hoy aquí teniendo la oportunidad de charlar con mi querida compañera y colega de nuestra institución, Carolina Fernández Blanco, quien es especialista en temas de racionalidad legislativa, teoría legislativa y de una cosa que también se le llama legisprudence. Es un gusto tenerte con nosotros, Carolina, este día. Gracias, Edgar. Para mí es un gusto participar de este proyecto de podcast. Soy una gran oyente de podcast y me parece que la cátedra tenga sus podcasts es un proyecto lindísimo ¿No? y poder conversar con vos sobre estos temas me parece genial. Tú te dedicas sobre todo a la epistemología jurídica y al razonamiento probatorio, pero hemos tenido siempre oportunidad de conversar sobre racionalidad legislativa y los puntos de encuentro con la epistemología. Sí. Y por eso el placer es doble de estar participando en este proyecto. Estupendo. Pues sí, en estas interacciones que hemos tenido, básicamente tenido la oportunidad de hablar de estos temas que creo que pueden ser interesantes para nuestra audiencia. Y en todo caso, diría yo, sin más preámbulo, ¿qué te parece si comenzamos? Quería yo hacerte la primera pregunta en la que venía pensando, que es la siguiente. ¿Qué se entiende por racionalidad legislativa? ¿Qué dirías tú que es? No buscamos una definición estándar, pero en general. Sí, bueno, mira, la primera cuestión que me parece importante aclarar es que se la puede llamar racionalidad legislativa, legislación racional, razonabilidad legislativa, Okay. Legisprudencia, como tú dijiste, que es un nombre que, digamos, fue el primer nombre que se acuñó en Estados Unidos, Jules Cohen, o podemos llamarlo también teoría legislativa, que para mí es el nombre que más me convence. Uh-huh. Y en realidad con algunas diferencias son todos sinónimos, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta una aproximación muy sencilla, que es que la legisprudencia o la teoría legislativa es un campo jurídico uh-huh. que estudia, investiga y enseña sobre teoría y práctica legislativa. Esta es una definición muy sencilla, muy amplia, uh-huh. pero que por razones que después vamos a ir conversando, pareciera que es novedosa, porque ya veremos más adelante que los juristas nos hemos ocupado poco, ¿no?, de esto. Entonces, lo que sí me parece es que esta forma de entender la teoría legislativa desde la teoría del derecho o desde el derecho en general puede tener distintas aproximaciones. Una que es más, si se quiere, más delgada, en donde solo hay lugar para la teoría jurídica o para la filosofía del derecho en cuanto a la teoría legislativa, y otra un poco más amplia que dice, bueno, no, es necesario combinar o es bueno combinar distintos aspectos del saber jurídico para aplicarlos a la teoría legislativa. Y finalmente, lo que sí creo es que no podemos entender a la teoría jurídica que tenga algún sentido si vamos a mantener al derecho aislado de otras disciplinas, ¿no? Necesariamente la teoría legislativa tiene que conversar con la filosofía política, sí. tiene que conversar con la epistemología, tiene que conversar con la sociología, y el aporte que puede hacerse desde el campo jurídico es importante, ¿no? Claro. Sin duda, pero no necesariamente tenemos que mantener una actitud de marcar fronteras con otras disciplinas. Todo lo contrario, esta por lo menos es mi concepción. Y una cosita más que suele confundirse, y esto me parece importante distinguirlo, uh-huh. la teoría jurídica con la teoría legislativa, perdón, con la técnica legislativa. Claro, ¿sí? Okay. La técnica legislativa es evidentemente muy importante. Y hay muchísimos puntos en común con la teoría legislativa. Me parece que también es
poco productivo separar técnica y teoría legislativa de una manera muy tajante, pero sí es cierto que la técnica legislativa se preocupa más por el draft legislativo, por las formas en que las leyes están organizadas y otra cantidad de cosas que no voy a mencionar aquí, pero que la teoría jurídica, la teoría legislativa va mucho más allá de esto y por eso, digamos, aporta un plus a lo que antes era únicamente el ámbito jurídico, se dedicaba a la técnica legislativa. Entiendo. Una suerte de ir más allá de la técnica del legislador, del oficio del legislador, ¿no? Claro. Oye, mencionaste una cosa que me parece interesante, de la cual, digamos, podríamos sacar un poco más de hilo, que es que pareciera ser que desde los estudios que yo llamaré por ahora de reflexión académica respecto del derecho, y con ello incluyo a la dogmática, las distintas ramas del derecho, pero también a la teoría y la filosofía del derecho, pareciera ser que hay una suerte de desatención, no sé si llamarle desinterés, pero sí quizá desatención, si uno mira la agenda de temas y de cosas que normalmente son abordados en lo que ahora estoy llamando la reflexión jurídica académica. Uno extraña, echa de menos, ¿no? Temas relacionados con la teoría legislativa, la racionalidad legislativa, la legisprudencia, etc. ¿Tú tienes alguna hipótesis de por qué este sea el caso? Sí, realmente hay un montón de explicaciones diversas, algunas compatibles entre sí, y algunas, bueno, vamos a explorarlas. Hay algún comentario que quiero hacer, que es que esto, hay un colega, Daniel Oliver Lalana, que en el prólogo de uno de sus libros dice que, bueno, que cómo puede ser que los juristas hayamos estado tan ajenos a la actividad legislativa si es el pan nuestro de cada día. Sí. Pero hay una aclaración que me parece importante, que es que por lo menos en Estados Unidos esto no es tan así. Llamativamente, ¿no? Porque el mundo anglo uno pensaría que, bueno, la parte jurisprudencial tiene más peso que la parte legislativa, o por lo menos en lo canónico del common law. Ahora ya esto está variando. Sí. Pero en Estados Unidos se estudia mucho legislation. Okay. Hay un libro muy clásico de Eskridge, Fricke y Garrett que trata temas legislativos, y yo, por una estadística que vi hace un tiempo, el 99% de las universidades norteamericanas ofrecen por lo menos un curso de legislation durante las carreras de derecho, ¿no? Interesante. ¿Sabes si esto es optativo? ¿O sí, en general es optativa, pero todas la ofrecen, ¿no? Sí. En cambio, en el mundo del derecho continental o romano-germánico, esta conexión con lo legislativo empieza a aparecer mucho más tarde y no está tan diseminada. Digamos, si uno se pregunta cuántas universidades uno conoce que en los cursos de grado dan una materia sobre legislación, te diría que son muy pocas, y las que lo dan son sobre técnica legislativa. La teoría legislativa apenas empieza a aparecer. Las razones que se han dado para esto son muchísimas, ¿no? Por un lado, digamos, el derecho siempre estuvo más preocupado por la aplicación, ¿sí? Por el razonamiento judicial, porque ahí, en teoría, ¿no? Esto está siendo actualmente muy cuestionado, estaba lo jurídico, mientras que en la actividad legislativa era el mundo de lo político, ¿no? Interesante. Entonces también dirías que esta famosa distinción o división entre poderes, ¿no? A la judicatura le toca aplicar el derecho, de ese derecho ya dado, luego de un debate político. Que le corresponde a otro órgano. Exacto. Entonces, esto fue una de las primeras razones que se señalaron como, bueno, por qué este divorcio entre lo jurídico y lo legislativo. Ya. La otra cuestión que también se vincula con esto, bueno, es que también en buena parte de nuestra historia el legislador fue un actor soberano. Y como actor soberano no tenía por qué seguir los mandatos o los consejos o las buenas prácticas jurídicas, ¿no? Hay como una disociación entre los insumos que produce el legislador al mundo jurídico y el poco
feedback o la poca retroalimentación que el mundo jurídico le da al legislador. Pues interesante esta idea de soberanía, ¿no? Recordándonos a la discusión Hart-Austin, por ejemplo, que decía que el soberano no está sujeto a restricciones, al menos al parecer, ¿no? Exacto. Ya en la práctica, claro que sí, pero esta idea de que el soberano, el que ejerce el poder soberano, no está sujeto a constreñimientos algunos. Claro, Sí, claro. sí. Y, bueno, y muy vinculado con esto, el mito del legislador racional, ¿no? Creo que es un personaje que conocemos desde los primeros días de la facultad, junto con la persona razonable o el buen padre de familia. El legislador racional siempre aparece en las explicaciones más elementales. Y bueno, este es un mito que se está derribando por muchas razones, ¿no? Por la caída, digamos, porque el proyecto codificador al final no fue suficiente como para manejar sociedades tan complejas como las que nos toca vivir, Sí, sí. como que también hubo alguna, digamos, deslegitimación del poder político en la producción normativa, y otros problemas, ¿no? Como que también pueden estar vinculados con la complejidad del mundo, como la preocupación por la eficacia, ¿no? La eficacia, claro, antes el legislador era omnisciente, todopoderoso, absolutamente racional, y lo que el legislador dictaba no importaba, digamos, si por algún hechizo se comportaba la gente de acuerdo a las normas o no. Entonces el problema de la eficacia o de la falta de eficacia hace que podamos pensar en que el mito del legislador racional es solo un mito, ¿no? Claro. Evidentemente quedan resabios del legislador racional en muchos aspectos, y hay un aspecto en donde es muy eficiente pensar en el legislador racional, que es en el ámbito de la interpretación. Es lo que te iba a decir. Porque sí. En el ámbito de la interpretación, bueno, cualquier forma de llenar lagunas o de llenar espacios que el legislador no lo ha llenado, o de resolver superposición de normas que tratan sobre es necesario apelar de alguna manera a la racionalidad del legislador. Sí, sí. Es una técnica de interpretación que nos enseñan casi que en los primeros semestres, ¿no? Sí. Y a pesar de que hay como muchos artificios con los que uno rellena ese mito ahora que parece que se está resquebrajando, ¿no? Sigue uno pensando en el cotidiano, sí, como abogado, que aquí se presupone la racionalidad. La racionalidad. Pero a mí no me parece mal que en algunos ámbitos, como en algunos ámbitos de la interpretación, subsista, ¿no? Porque sí, es en algún sentido eficiente. O sea, no es que queramos así que nadie ya vuelva a hablar de eso, no, sino es que hay... pero claro, es cierto que podemos empezar a pensar desde lo jurídico en lo legislativo, y para eso sí hay que derribar por lo menos el tronco del legislador racional, ¿no? Y hay varios autores que proponen cómo reemplazar, no el mito, pero cómo pensar en un legislador que no es el legislador racional y omnisciente. Y por ejemplo, a mí me gusta la aproximación de García Amado, que lo llama el legislador operativamente racional, o Waldron, que lo llama el legislador receptivo y sensible, pero digamos son más procedimentales en lo que le exigen al legislador, y por supuesto quitan esta cuestión de soberanía no limitada y de omnisciencia, ¿no? Claro. Y fíjate, de manera más... quizá concreta, hay seguro una agenda de temas que abordan la teoría legislativa, por ejemplo. ¿Tú podrías darnos algunos ejemplos de temas estos? Sí, claramente. Es interesante porque, bueno, la teoría legislativa se ocupa, te diría que de tres momentos, ¿no? Bueno, depende cuán amplia se considera la teoría legislativa. Te estoy hablando de cómo la considero yo, que es una concepción bastante amplia, ¿no? Pero sí, por lo pronto tenemos un momento que es lo que se llama la legislación como proceso, en donde la teoría legislativa va a estar preocupada del modo en que se elaboran y se discuten las leyes. Esto no tanto desde un aspecto reglamentario, ¿no? Sí. Y tampoco desde un aspecto del draft,
o no únicamente del draft o de las propuestas de redacción, sino más bien, por ejemplo, desde aspectos epistemológicos sobre cómo se discute, cómo se delibera, cómo se llegan a acuerdos, cómo, digamos, y la cuestión de la deliberación sí. Y de cómo se tratan los temas dentro de un grupo llamado a legislar para una población, ¿no? Que es una tarea absolutamente compleja. Sí. Y como decías antes también, ¿no? En sociedades cada vez más plurales, con necesidades y problemas que van siendo muy complejos, quizá algunos menos que otros, pero tenemos esto. Y sí, esta necesidad del legislador, bueno, decías, perdóname. Bueno, entonces hay un primer momento, o un primer ámbito, que es la legislación como proceso, sí. Que se vincula con otro momento, que es el que yo llamo el tercero, que es el momento de que los jueces están empezando, ciertos tribunales, no todos, a revisar el modo en que se discutieron las leyes. Esto lo que se llama, o lo que Daniel Oliver Lalana llama el control semiprocedimental de la legislación por parte de los jueces. No todos los tribunales, por supuesto, pero por ejemplo el Tribunal Constitucional alemán, la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal Constitucional de Perú, solo por mencionar algunos, sí. De Sudáfrica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Y tú dirías que parte de las razones de esta, llamémosle intervención o injerencia, es verificar la calidad de la deliberación como parte sí. De lo que les interesa ver? Absolutamente. Déjame comentarte un caso muy interesante. Hay muchos casos en donde la falta de deliberación, de deliberación o deliberación consistente, ¿sí? O de deliberación, de buena deliberación, digamos, por decirlo de alguna manera, ha llevado a tribunales a declarar la inconstitucionalidad de leyes. ¿Sí? Sí, sí. Pero hay otros casos en donde se produce todo lo contrario, ¿no? En el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Evans versus UK, se discutía la adecuación al Convenio Europeo de Derechos Humanos de una ley sobre fertilización asistida, ¿sí? Y lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es, muy consistentemente, es, miren, esto queda dentro del ámbito que los estados pueden moverse, esta línea de flotación en la que los... ¿Pero y por qué? Porque esta ley fue discutida, fue debatida, fue razonada, digamos, se nota un trabajo deliberativo muy serio, entonces no vamos a entender que esta ley está en contra del Convenio Europeo. Y el argumento central, o uno de los argumentos centrales, es justamente la seriedad con la que se discutió esa ley en el ámbito interno de Gran Bretaña. Interesante, ¿no? Porque puede ser que, con independencia de que yo esté de acuerdo o en desacuerdo con la sustancia de lo discutido, ¿no? El interés es por lo menos ver si hubo seriedad en las posiciones comentadas. Entonces dice, bueno, como hubo esta seriedad, queda dentro del margen de apreciación de los estados y no la declara contraria al convenio, no condena a UK. En el ámbito español, por ejemplo, que no hay una gran proliferación de este control semiprocedimental, sí lo hay, por ejemplo, respecto del artículo 86 de la Constitución española, donde se regulan los decretos leyes. Entonces, lo que va a evaluar el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, van a ser específicamente si se discutió y si se discutió debidamente la presencia de extrema urgencia y necesidad. ¿Sí? Pero entonces hay también algún tipo de control semiprocedimental. Y después, bueno, sin duda la parte más, si se quiere, más estudiada de la teoría legislativa es la legislación como producto, ¿no? Hablamos antes de la legislación como proceso. Primer momento. El tercer momento, que es el control semiprocedimental. Y vuelvo un segundo al tema del legislador racional, ¿no? Al mito.
lo que parece hacer este tipo de control semiprocedimental es dejar de lado una deferencia automática para hacer una deferencia racionalizada. ¿Sí? Al contrario, no es que, por supuesto que hay muchas discusiones sobre si esto es o no un tema de división de poderes, si hay una invasión de la división de poderes, pero a mí me gusta mucho la explicación de Daniel Oliver Lalana sobre deferencia razonada a favor del legislador, ¿no? Pero bueno, vamos ahora, si queremos, al tema de la calidad de las leyes, ¿no? Que es la legislación como producto. Sí, sí. Y ahí, digamos, hay muchas aproximaciones. Voy a tratar únicamente las que son más bien de los que han surgido de autores del sistema jurídico romano-germánico, no tanto en el ámbito anglosajón. Hay otras cuestiones, ¿no? Pero hay autores muy importantes como Luc Vinckens, que han promovido modelos de análisis de la calidad legislativa o de la racionalidad legislativa. Sí, sí. En nuestro ámbito más cercano, por ejemplo, Atienza ha generado un modelo que es muy interesante. A mí me parece que los cajones que propone, las categorías son muy, muy importantes y muy interesantes. Y corrígeme si tiene que ver con estos niveles de racionalidad. Sí, niveles de racionalidad que ahora los voy a comentar un poco. Buenísimo. Pero el trabajo de Atienza es un trabajo escueto, es muy importante en términos de las categorías o de los niveles de racionalidad que él creó, que me parece que son, excepto uno que puede ser muy discutible, que es el de la racionalidad axiológica, pero son bastante poco discutidos, ¿no? Lo que es interesante es que todos los que han trabajado en nuestro ámbito, Daniel Oliver Lalana, que ya lo he mencionado, Gemma Marcilla, Roberta Simoes, Nascimento, Francesco Ferraro, Silvia Sorceto, bueno, y yo misma también. El trabajo es llenar de contenido esas categorías, ¿no? Y bueno, ahora sí. Un mapa del terreno que cada quien le va aportando. Exacto, sí, porque lo que hizo, digamos, Atienza fue, bueno, una importantísima contribución, que es la estructura, ¿no? Y lo interesante ahora es ver cómo los distintos autores están llenando de contenido esto, ¿no? Entonces, las categorías más o menos son estas, ¿no? Hay un primer nivel de racionalidad lingüística o comunicativa. Sí. Y aquí, fíjate, mira, estamos por publicar un libro que se llama Errores y aciertos en la creación y la aplicación del derecho. Y tenemos una contribución fantástica en ese libro de Flavia Carbonell y Constanza Inen. Y Constanza Inen no es una jurista, es una lingüista, ¿sí? Entonces, volviendo al tema que es transdisciplinario. Exactamente, sí. Y el trabajo es fantástico. Entonces, perdón, que me distraje un minuto. La racionalidad lingüística sería el primer nivel de racionalidad que menciona Atienza, o comunicativa. La racionalidad sistemática o formal, ¿sí? Que es, digamos, cómo encajan las leyes en el sistema general. Sí. Supongo que esto puede también prevenir que se generen después antinomias, etcétera, ¿no? Antinomias, lagunas, bueno, sobre todo inconstitucionalidades, pero hay más cosas también, ¿no? Digamos, sería el tronco, ¿no? Las antinomias y... Como con lo que uno piensa cuando recurre claro, al bagaje de teoría del derecho, digamos. Exacto, pero también hay otros problemas, ¿no? Como la hiperproducción normativa, la duplicación de normas en sistemas federales y otro tipo de cuestiones sobre la racionalidad sistemática que son muy importantes. Vale. El cuarto punto es el tema, perdón, el tercero, es el nivel de racionalidad pragmática, que para mí es
súper interesante, digamos. De hecho, yo llego a estudiar la teoría legislativa a raíz de mis preocupaciones sobre la eficacia normativa, ¿no? Entonces, el nivel de racionalidad pragmática es el nivel en donde se estudia la eficacia de las normas, es decir, en cuanto los sujetos los sujetos normativos adecúan sus conductas a lo que las normas ordenan. Sí. Y luego, el cuarto nivel es el de racionalidad teleológica, es decir, o efectividad. Bueno, estos términos de eficacia y efectividad son muy intercambiables, depende quién los maneje, se habla de una y otra forma, pero en general se llama efectividad o eficacia como éxito, como lo dice Liborio Hierro. Sí. Entonces, el nivel teleológico o la racionalidad teleológica ¿se llegan a cumplir los objetivos para los que la ley fue dictada? La racionalidad medios fines, más o menos. Exactamente. Y este es otro nivel que para mí es súper importante. Sí. El último nivel que propone Atienza es un nivel, digamos, que tiene más discusión, que es el de la racionalidad axiológica o valorativa, ¿no? Que no es necesariamente en su modelo la adecuación a normas superiores que están en el nivel de la racionalidad sistemática o formal. De esto que has dicho me surgen dos preguntas. La primera es, yo he leído o escuchado por ahí el tema, o más bien la idea, la categoría de las leyes simbólicas. Sí. Y no sé, en este marco, en este mapeo de categorías o de cajones, ¿dónde podría incrustarse el estudio de esto? ¿Y en qué consistiría, grosso modo, que una ley sea simbólica? Bueno, este es un tema que yo trabajé bastante y que también trabajó bastante Francesco Ferraro. Yo diría que el gran problema de la racionalidad, y esta es mi opinión, ¿no? Y en mis trabajos sostengo esto, es que el gran problema de la racionalidad, de la legislación simbólica, es en el ámbito de la racionalidad pragmática o de la eficacia, ¿no? Y aquí sí hay que hacer una distinción, retomando un poco Kelsen, en el sentido de las dos caras de la eficacia. Eficacia como adecuación de conductas y eficacia como aplicación de la norma. Y yo creo que la legislación simbólica tiene deficiencias en esto. Podríamos hacer un podcast entero solo de legislación simbólica y yo estaría contentísima, pero lo que sí me parece importante aclarar que las leyes simbólicas problemáticas, ¿no? Las que uno dice, bueno, no, es que la gente se queja o parecen irracionales, son las que son eminentemente simbólicas, ¿sí? Porque todas las leyes tienen algún grado o alguna dimensión simbólica, ¿no? Entonces, vuelvo un poco, entonces en mi estructura de la legislación simbólica, el problema de la racionalidad pragmática, es decir, la falta de eficacia, conduce, porque hay una adecuación de medios afines, o no la hay, a un fracaso de la racionalidad teleológica, es decir, de la consecución de los objetivos para los que esta ley fue creada. Interesante. Y la otra cuestión que me surgía de tu repaso de estos niveles es cuando llegaste a la dimensión axiológica, también, esto alguna vez lo comentábamos, y volviendo también o insistiendo en el tema de la transversalidad de los estudios de teoría legislativa, ¿qué tanto importa, o tú dirías, preocupa, o sí, dejémoslo en que importa, la cuestión del tema de las virtudes del legislador, ¿no? Porque hay como diversas formas de abordar la dimensión axiológica, principios morales, etcétera, pero como sabemos en materia de teoría moral, etcétera, una corriente que está teniendo potencia en las últimas, yo diría, 2 décadas, es lo que le llaman el giro aretaico, ¿no? que también se percibe en materia de las virtudes de los jueces, las virtudes de los abogados, etc. Pero ¿hay algún tema que tenga que ver con virtudes del legislador? Sinceramente está bastante poco explorado el tema de las virtudes del legislador, pero yo creo que es inescindible de lo que podemos llamar el legislador operativamente racional, ¿no? Sí. Entonces podemos entender o podemos pretender que el legislador tenga ciertas virtudes. Y hay una cosa que a mí me parece que es muy importante, y es que todo esto se puede enseñar. Todo esto se puede enseñar, incluso las virtudes.
para deliberar seriamente, Sí, sí. hay que tener ciertas virtudes epistémicas como la humildad o la persistencia, Sí, sí. ¿sí? Porque y entonces La mente abierta, la quizá, mente para explorar abierta, otras la posiciones. flexibilidad, y Sí. entonces todas estas virtudes se pueden enseñar, Sí. y también se pueden enseñar los criterios de racionalidad legislativa que hemos visto antes, Sí, ¿no? sí, El sí, esquema de Atienza o de quien sea, de Vingens o de quien sea, Sí. y se puede enseñar a deliberar. Esto me parece súper importante. Hay quienes dicen, no, bueno, Un talento innato, una cosa así. el mundo de la deliberación no puede entrar en el Parlamento. Ajá. Yo creo que esto no es tan así, ¿no? Hay quienes sostienen esto, incluido Atienza. Yo tengo la idea de que hay un modelo posible de deliberación legislativa que es, digamos, factible de ser llevado a cabo en los parlamentos actuales como están, Sí, sí. sin siquiera tocar una coma de la forma en que están los reglamentos planteados. Dirías, para no pecar de idealización. Claro, o no empezar una tarea que tal vez no llega a ningún lado, que es, claro, si tenemos reglamentos que son perfectamente adecuados para generar la deliberación, bueno, es mucho más fácil que la consigamos. Pero yo ni siquiera me planteo esto, digo, ¿es posible una deliberación o algunos aspectos de la deliberación, porque la deliberación pura por otras razones no es plausible en un ámbito parlamentario, pero sí ciertas características de la deliberación? Sobre todo el intercambio de razones, la receptividad. Y son muy importantes, y yo creo que son plausibles de ser aplicadas a cualquier parlamento, y son plausibles de ser enseñadas. Interesante, porque también te quiero preguntar sobre una cuestión de aplicación práctica de los conocimientos que se están generando en este terreno. Tú ya has adelantado ahora, me parece, parte de esto que quería yo preguntarte, de si hay alguna aplicación práctica de lo que se genera en el terreno de la teoría legislativa, pero si tú ves el panorama de qué más aplicación podría tener, por ejemplo, en la profesión de la abogacía, quizás se me ocurre, o con los jueces incluso. Sí, bueno, yo veo un campo enorme. Los abogados tienen un enorme campo ahí para argumentar en favor de sus casos, si las leyes, por ejemplo, no se adecúan a ciertos parámetros de racionalidad, ¿no? Incluso pueden intentar la inconstitucionalidad de una ley por la falta de deliberación. Entiendo. Es decir, hay un enorme campo. Y los jueces también. Los jueces también tienen una enorme posibilidad de, a través de la teoría legislativa, generar interpretaciones, ¿sí? Y resolver casos respecto, por ejemplo, de la falta de adecuación, de la falta de racionalidad teleológica, ¿sí? Muchos casos, cuando se habla de razonabilidad, ¿no? El juicio de razonabilidad, que Es muy común, ¿no? es muy común Sí, en sí. los tribunales constitucionales especialmente, es en definitiva un juicio de racionalidad teleológica. Entonces, el bagaje de la teoría legislativa puede dar un montón de herramientas a abogados y jueces. Interesante, ¿no? Porque parece que hay una suerte de cambio de roles a partir de entrar en contacto con estos estudios. Yo lo puedo utilizar de distinta manera, independientemente de mi función en el sistema, ¿no? Total. Está muy, muy interesante. Y, digamos, también por cuestiones de tiempo me gustaría ver si podríamos hacer una última pregunta que quería escuchar tu opinión. Ya sabes que acá en el grupo de Girona tenemos un fuerte interés respecto a la epistemología jurídica y el razonamiento probatorio. Entonces, la última pregunta sería si tú ves alguna conexión entre los estudios de teoría legislativa y la epistemología, el razonamiento con pruebas, etc. Sí, absolutamente. También es un ámbito bastante poco explorado, incluso en Girona, que Sí. trabajamos los dos temas, y yo creo que sí. Por ejemplo, la producción legislativa de estándares probatorios.
Este es un tema. Es un tema súper importante y Sí, sí. bueno, digamos, cómo podemos promover que legislativamente y con calidad legislativa haya estándares probatorios Genuinos, bien formulados, etcétera. Sí, sí. La cuestión de la evidencia, ¿no? Si bien la evidencia en el ámbito judicial, o la evidencia científica, ¿no? En el ámbito judicial tiene una perspectiva, cada vez más se desarrolla la idea de la necesidad, y también hay discusiones, hay detractores de esto, pero yo soy bastante amiga de la idea de que la legislación tiene que estar basada en la evidencia. Esto está muy Y esto también tiene, digamos, un montón de puntos de contacto. Esto de prácticas basadas en evidencia es algo que también va siendo muy común en otras disciplinas. Sí. Y Yo creo que esto no tendría que ser una excepción. Claro. Hay discusiones, ojo, Sí. ¿no? Esto vuelve la idea de lo político y de entonces por qué la evidencia, pero en un mundo, digamos, en el mundo que yo prefiero vivir, la legislación basada en la evidencia tiene mejores perspectivas de eficacia y efectividad. Sí, claro. Y un montón de puntos de contacto, por ejemplo, el de la deliberación como prueba de la constitucionalidad, ¿no? Esto que hablábamos antes también. Bueno, podríamos seguir conversando sobre esto muchísimo más, pero creo que el tiempo nos, como siempre, apremia. Sí. Y bueno, me parece que ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y la oportunidad de estar aquí charlando contigo. Y no nos queda más que despedirnos de nuestro auditorio y esperar que nos sigan viendo nuestro podcast. Y nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Si les ha gustado este capítulo, ayúdennos a difundirlo y síganos también en nuestras redes sociales.